Juan de la Orden, que nos atiende por videoconferencia. Es natural de Zamora y afincado en Valencia desde hace más de 60 años, médico, urólogo y jubilado. Ha trabajado en el Hospital de la Fe de Valencia y en el Dr. Peset, siendo vicepresidente de la Asociación de Urología de la Comunidad Valenciana y Murcia. También profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Su lucha contra la deshumanización de los bancos conocemos todos, y sobre todo por el lema "Soy mayor, no idiota", que él insiste en decir que simplemente es ayudar a los demás. Consiguió más de 600.000 firmas y se presentó con ellas en el Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros creó la ley llamada la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. Una ley larguísima que, en fin, bueno, cosas de él. El día 2 de abril del 24 se publicó en el Boletín de las Cortes y, bueno, lo que queremos decir es que ahora mismo se encuentra en el registro electrónico del Congreso con 209 enmiendas y publicada el 13 de diciembre. O sea que con esas 209 enmiendas, Carlos, pues no sabemos cuándo esto llegará a concretarse. Y no queremos finalizar su currículum diciendo que fue distinguido en el año 2022 como divulgador luchador por el Parlamento Europeo como ciudadano europeo. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Carlos. Muy buenos días. No oigo el retorno. Sí, bueno, no sé. Ahora, vamos a ver. No. ¿A mí me oye bien? Sí, perfectamente. Perfecto, disculpe. Bueno, en primer lugar, estoy muy orgulloso y agradecido no solo a que me hayan invitado con personas ponentes de tanta categoría, mucho más preparados y con mejores currículos que yo, sino por el oportunismo de organizar un foro sobre un tema tan candente y tan lesivo como es el edadismo. Verdaderamente es muy difícil el que no solapemos en las intervenciones de cada uno algo que ya hayan escuchado, pero es que participamos de la misma inquietud. Yo he estado escuchando, evidentemente, la intervención de Mari Carmen, porque técnicamente no he podido escuchar las demás, y coincido absolutamente con lo que dice. El movimiento surgió porque yo no le doy ningún protagonismo a mi persona, sino que fue consecuencia del sufrimiento que produce el edadismo cuando de estar en plena actividad, digamos, en primera línea en todo, cuando estás trabajando, y cuando te jubilan, desgraciadamente en mi caso, por una enfermedad, antes de lo que yo quería, que era a los 70 años, pasas a ser completamente invisible. Es decir, es la primera forma de edadismo. Paradójicamente, la sociedad parece que todos los intentos son de que vivamos, inclusive se habla utópicamente de que seamos eternos, que nunca muramos. Hay todavía algunos sabios que dicen que estamos a punto de conseguir la especie humana la inmortalidad. Y paradójicamente, sin embargo, lo que pasa es que esos años que la ciencia, que en toda la sociedad, la alimentación, el bienestar social, nos da un regalo de vida de casi 20 años o inclusive más, después de esa jubilación, inclusive obligatoria, se nos haga la vida poco agradable. Porque yo creo que
todavía, desgraciadamente, como la famosa novela, España no es un país para viejos. La campaña Soy mayor, no soy idiota surgió sin ningún protagonismo por mi parte en el momento adecuado. Lo tenía todo a favor, porque había una indignación, fue la forma de edadismo muy dura, muy hiriente. Se cebó en las personas más vulnerables en unos momentos que habíamos terminado de pasar la pandemia, que nos olvidamos, pero que fuimos los mayores, desgraciadamente, muchos semejantes a nosotros, los que murieron en unas condiciones que permanecen todavía muy sombrías y que no quiero politizar ni insistir sobre ellas, pero creo que murieron muchísimos mayores en condiciones muy dramáticas, y cuando todavía eso no se había olvidado, llegó la pandemia digital, aprovechando de una manera egoísta y sumamente capitalista en la forma de capitalismo salvaje, sin entrar en ningún matiz político, el que se pongan de acuerdo todas las entidades bancarias para, de una manera absolutamente dictatorial y autocrática, impedirnos el acceso a lo que es esencial, que es la pensión. Es que cuando se habla de que, bueno, eran entidades privadas, no. Mi lucha seguirá mientras tenga un hálito de respiración, en que en el momento actual los bancos tienen una fracción, un fragmento de su actividad, una área de actividad que son servicio público. Por mucho que lo nieguen, por mucho que los medios de comunicación no quieran insistir sobre eso, nosotros tenemos la obligación de acudir al banco para cobrar nuestra pensión, porque nos obligan ahí, y para ejercer cualquier obligación desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de pagos de recibos, etcétera, etcétera. Y en ese momento hubo un atropello impresionante, poniéndose todos de acuerdo y sumándose el paternalismo y el edadismo, tanto de lenguaje como de actuación, como muy bien ha recalcado Mari Carmen, en el sentido de que vuelva usted, tiene que familiarizarse con la APP, y si no, venga acompañado. Inclusive a mí personalmente se me dijo que me cambiara de abuelo, o viene con alguno de sus hijos o nietos, o cámbiese de banco. Estas palabras. A mí, verdaderamente reconozco que somos más, tenemos que tener conciencia de nuestra posición. Se ha expresado muy claramente Mari Carmen en ese aspecto. Yo sí que me considero con una mayor vulnerabilidad emocional en relación a cuando tenía 40 años. Esto es evidente, pero es que presencié las escenas más patéticas que se puedan imaginar. Es decir, el tener lo que ella ha hablado, tener tatuado esta generación nuestra en la frente, la palabra es lo que hay, la palabra resignación, la palabra estoicismo, la palabra es que yo ya soy mayor, se lo consultaré a mi hijo, a mi hija, y si vivo en soledad no deseada, esperaré que algún familiar me ayude. Esto a mí personalmente me hizo revelarme a esa situación, y sin ningún tipo de esperanza, lo digo claramente, conseguí reunir un grupo de firmas de amigos y familiares, y sin ninguna esperanza inicié la campaña que ustedes ya conocen todos. Pero con una satisfacción, que es lo que yo quisiera insistir, y que fuera el eje de mi intervención. Es decir, que yo ese día dormí muy a gusto, porque dije, yo no voy a pronunciar es lo que hay, o voy a pronunciar me aguanto, o sí señor, que cambiaré de banco, cuando además era imposible porque fue un monopolio. Entonces, empieza esa satisfacción de decir, aunque sea un granito de arena, yo he puesto ese granito de arena en la playa, y si no va adelante, pues yo, por lo menos, no me quedo en el terreno de los que esperan llorando que esto es lo que hacemos y no debemos de hacer. Ya se ha dicho, yo insisto, realmente nuestros derechos como mayores, que están contemplados en la Constitución, están contemplados por la organización, la ONU, por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos los derechos humanos, tenemos derecho a participar en toda actividad social y política.
tienen que contar con nosotros y no tomar decisiones por nosotros. En un paréntesis, hagamos un paréntesis, en el tema de las pensiones, en los temas referentes a los mayores, no se negocia con ningún mayor. Se toman las medidas, pueden ser positivas, pueden ser negativas, pero se toman esas medidas. Y entonces, en ese momento, yo encontré un terreno muy abonado para que las personas, apoyados por medios de comunicación, todo el mundo diera el paso adelante. Fueron lo que se llama solidarios. Y ahí llega el primer problema de lo que se habla. No tenemos representación. Yo no sabía a quién dirigir. Tuvimos que estudiar a quién dirigir y a quién presentar esas 647.000 firmas, que precisamente serían muchas más si hubiera seguido el proceso y no se cerrara, y sobre todo si a las personas que yo personalmente más defendía eran los más vulnerables, los que inclusive no tienen esos medios inteligentes de logísticos digitales, que es lo que no entra en la cabeza, a estos informáticos, a esta pandemia digital que no permite seguir 2 vías, una rápida y una adecuada para las personas, no se dan cuenta de que tener una plataforma de internet, en caso de que tengas cobertura, es muy cara, y más caro todavía es los teléfonos que permiten soportar esas aplicaciones, esos software tan potentes. Entonces yo lo primero que eché en falta fue la falta absoluta que tenemos de representación. También se ha dicho, hemos de luchar por estar representados. Esto fue que el Ministerio de Economía sí que tuvo empatía, lo tengo que reconocer. Evidentemente la señora Calviño respondió muy bien y posteriormente ha respondido magníficamente, que yo tuve empatía desde el primer momento porque se interesó por los menores, y justo es decirlo, el actual Ministro de Economía. Realmente las cosas cambiaron. Como se ha dicho, no cambiaron, no han cambiado en lo que yo esperaba, que era la ley, una ley que afecta a todo el mundo porque mejora ante los abusos bancarios de cualquier tipo, ante cualquier duda, ante cualquier actuación lesiva hacia nosotros, el presentar una reclamación sin abogado, sin procurador, totalmente gratuita y totalmente juzgada por un organismo independiente, totalmente de la política e independiente del sector financiero, y que en caso de que nosotros tengamos razón nos la da y multa a la entidad bancaria, pero esto realmente es enfrentarse, como me decía, a los molinos de viento. Es decir, es muy difícil enfrentarse al gigante, ¿no? El que David pueda ganar a Goliat, pues será algunas veces, pero escasamente. Y entonces esta ley, como se ha dicho muy bien, ha recibido montones de enmiendas porque es enfrentarse realmente a la representación máxima del sector financiero, es la representación máxima del capitalismo, y es muy difícil que esta ley, yo en este aspecto soy bastante pesimista en que se consiga, porque ahora tiene que volver a sus orígenes. Pero yo reflexiono sobre ello y entonces medito sobre el camino recorrido. En primer lugar, se universalizó, porque no tuvo repercusión solamente a nivel nacional, la tuvo internacional, la tuvo en el New York Times, el Le Monde, vinieron todas las televisiones europeas, de la Unión Europea sin excepción, y todavía mantengo contacto y colaboro con la Universidad de Derechos de los Mayores, la Universidad de Buenos Aires, en la cual pues, organizan muchos eventos a favor del mayor. Pero yo, ¿qué noté? En primer lugar, noté la pasividad, lo que hemos hablado. Esto es lo que hay, el que esperemos que nuestros derechos lleguen a casa como una compra online y no pensamos que no podemos quedarnos sentados, sino que tenemos que reivindicar lo que se ha dicho y a nivel individual. Cuando nos digan abuelo, diremos que el abuelo es el que tiene nietos, muchas gracias, pero que yo no tengo, yo pertenezco a lo mismo que un joven, se ha hecho artificialmente una separación. Como bien se ha dicho, ningún joven puede decir hasta mañana, sino si es como quiera, puede decir si Dios quiere o si el destino quiere, según sus creencias. Pero nadie puede asegurar, como muy bien se ha expuesto, de que por ser una persona de 20 años vaya a poder vivir más que nosotros o mirarnos por encima del hombro. Eso es triste, eso es muy triste. Eso es un fallo. Pero claro, tenemos en primer lugar el edadismo institucional. Se ha nombrado de pasado, pero yo recuerdo que el actual presidente del gobierno, y no politizo, llegó a presentar a nivel nacional y a nivel europeo como un logro el haber formado el gobierno más joven de la democracia española.
Esto es muy triste. A mí me siento muy mal. Yo lo he repetido muchas veces, inclusive en el Europarlamento y en el Congreso de los Diputados, por lo menos ha llegado ese mensaje, porque yo creo que los mayores aportamos experiencia, aportamos concordia, aportamos sensatez, paciencia, no actuamos con visceralidad y, sobre todo, hemos aprendido de los errores. Por tanto, somos valiosos, como ha sido en todas las civilizaciones, y se ha seguido el criterio del mayor. El siguiente problema que yo veo es la falta absoluta de representatividad a nivel estatal, dándose la paradoja de que existe un Ministerio de la Infancia y la Adolescencia, cuando estadísticamente está comprobado que los mayores somos ya más que los menores de 16 años en España. Esto es muy elocuente. Y sin embargo, nosotros no tenemos. A mí me parece muy bien que la haya para la adolescencia, periodo crucial, como todos sabemos, para la infancia, que hay que protegerla, todo de acuerdo, pero tenemos derecho, absolutamente, y no se trata de ningún privilegio, el tener un ministerio que no supone en absoluto, como muchos mayores dicen, no, eso sería aumentar el gasto. No, es una reestructuración que permita unificar lo existente para crear algo que no tiene que ser nuevo. Si quieren, alguno de los ministros que en este momento tienen papeles claramente secundarios, el que podamos a ellos dirigirnos, porque uno de los grandes problemas es que no tenemos representación ni a nivel estatal ni a nivel comunitario, que es muy grave, inclusive a nivel de ayuntamientos. Las concejalías de mayores nadie las quiere y si se les da, inclusive las consellerías, y permítame lo digo con todo respeto, no las quiere nadie y si las cogen unidas a la de vivienda, derechos sociales, parques y jardines, es decir, nosotros somos ahí, estamos en el grupo del montón, es decir, que no se toma en cuenta nuestras decisiones. Por otra parte, en el tema sanitario, que es muy grave. Existe un edadismo sanitario que tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo la digitalización y la inteligencia artificial, como profesional que he trabajado en grandes hospitales durante 43 años, inclusive desde que ya me formé en un hospital de élite como el San Pablo de Barcelona, la Fundación Michel, yo veo que el mayor, con el que he estado por mi especialidad, siempre en contacto, la persona mayor, necesita un plus diferente. Es decir, necesita que le miren a los ojos, necesita que además de la medicina se le dé un apoyo, que se le deje hablar, que las decisiones las tome él, que no cuando vayamos acompañados, porque es lógico algunas veces que vayamos acompañados, pero no porque lo necesitemos, sino porque tenemos la suerte de tener una persona al lado, familia, cuando se tiene, que quiere en esos momentos duros de la enfermedad, que puede ser muy grave, acompañarte, pero que el médico te mire a ti, se dirija a ti, no que se dirija a la persona que te acompaña y tú tienes que tomar las decisiones buenas, malas, todas las tienes que tomar tú cuando eres consciente. Pero es que ahí está el edadismo sanitario, brutal. Uno, la instauración de la llamada telefónica. Yo por teléfono no puedo diagnosticar. Las pantallas son muy frías, pero luego existe un edadismo más grave. Todo el mundo, ustedes mismos, asumirán que a sus nietos los lleven al pediatra. Ven la figura del pediatra como lo más natural y normal. ¿Y por qué nosotros no somos atendidos por un geriatra? Se ha explicado muy bien el dolor de la rodilla. Yo como médico he sufrido el edadismo sanitario de decirme, Carlos, es que vas a hacer 82 años, algo tienes que tener. No. Yo como urólogo, como médico, les digo que por la edad no es barrera para ningún tratamiento y que podemos llevar cualquier medicamento. Es simplemente calcular las dosis para que si un joven recibe una inyección al día, nosotros a lo mejor la necesitamos la misma para que el efecto sea el adecuado sin daños colaterales. Esa inyección dárnoslas cada 4 días. Haz cómodo, porque necesitamos una cosa. A nadie se le ocurre que a un recién nacido o a un niño en una incubadora lo atienda un médico de familia. Y no estoy denostando al médico de familia. Es que lo tiene que atender un especialista. Y los geriatras son los especialistas. Analicen ustedes en la Comunidad Valenciana cuántos geriatras tenemos. Esa pregunta se ha hecho en el Congreso, en la Consellería de la Comunidad Valenciana, en la Agenda Vital, y la ha planteado un estudio conjunto, planteamos con una diputada del Partido Socialista, que se interesó por este tema y se puso en contacto conmigo. Yo he comprobado
hasta ahora no he tenido ninguna respuesta. Después hay un tema que ese sí que no se ha tocado, por lo menos en lo que yo haya podido escuchar, lamento lo que me he perdido, pero ha sido por problemas técnicos, que es gravísimo, y es el tema de que estamos excluidos en el cribaje, en el screening, en el diagnóstico precoz de los cánceres, cuando está demostrado, desgraciadamente, pero es lógico, que aumenten exponencialmente con la edad, porque evidentemente los factores influyentes, causantes, que aún los desconocemos, prácticamente en su totalidad, pensamos, sospechas, etc., de qué es lo que realmente produce el cáncer, pero la verdad es que las estadísticas están ahí. Y sin embargo, a partir de los 69 años en España, por lo menos en nuestra comunidad, sé que en la región de Murcia sí que se hace, nos excluye del diagnóstico precoz. Tenemos que pagarnos. El que puede, se lo tiene que pagar privadamente. Yo, desgraciadamente, no quiero entrar en intimidad, pero he sufrido y he palpado en mi familia lo que hubiera pasado de no habernos gastado el dinero para hacer un cribaje de esos cánceres. Esto la Unión Europea lo ha tomado. Que sepan ustedes que la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea, con la cual estoy colaborando también y he participado en representación de España en la Asociación Belga de contra o a favor de la alfabetización y contra la digitalización obligatoria y masiva. Y esa Organización de Derechos Humanos Europeos ha llegado a la conclusión de que la brecha digital y todas están provocando exclusión social y aumento de la pobreza, porque hay mucha gente en la cual ejerce un efecto disuasorio. Pero, ¿saben ustedes lo que representa el que no se nos haga? Bueno, que tienes el cribaje, el screening por la edad. Es insultante. En toda Europa se está haciendo hasta los 74 años y en muchos países, como el cercano Portugal, voluntariamente se puede solicitar después de los 74 años. En la Comunidad Valenciana, la respuesta es que se va a hacer o que se está aplicando de manera escalonada, pero realmente en todo el entorno mío y todas las inquietudes que yo he tenido de investigar, se para a los 69 años. A mí, familiares muy cercanos, desde los 69 años, no los han tomado nunca, y ha sido nuestra inquietud personal la que nos ha llevado, con desgraciadamente una frecuencia elevada, a diagnosticar un cáncer. Esto realmente es un edadismo. Preguntas en las residencias y muchas personas mayores se le detecta tardíamente ese cáncer que se podría haber detectado a tiempo. Es decir, que tenemos que luchar, que tenemos que considerar que no nos lo van a dar, sino que nosotros lo tenemos que conseguir. Amparados en un hecho que nos debe de invitar al optimismo, y es que se aproxima lo que se llama el imperio de los católicos. Esto es una realidad. Yo no sé si lo veré, y no sé si lo verá alguien de 20 años, por supuesto, porque no considero que probablemente, pues sí, estadísticamente puede tener esa probabilidad, pero ya hemos escuchado recientemente los funerales que celebró este señor obispo. Entonces, vamos a ser el país más longevo del mundo. ¿Ustedes creen que los 13 millones de españoles que se cuidarán pronto, muy pronto, en el cual tienen la suerte que nosotros no hemos tenido en nuestra generación, de que la mujer ha podido ocupar el lugar que merece, de más igualdad, de poderse incorporar al trabajo, al mundo laboral, con lo cual tiene más conocimientos prácticos? Con esto no demuestro a nadie, yo realmente siempre he aspirado, aunque mi madre fue pionera de las primeras personas, si no fue la primera que se incorporó a trabajar en la España auténticamente, en la época totalmente anterior, evidentemente, porque soy de la generación del 43, de 1943, pero las mujeres renunciaban no porque se les obligara, sino porque gracias a quedarse ellas y trabajar tantísimas horas, por tanto, es muy injusto que no se les cotice como trabajadoras, muy injusto también he luchado, también he criticado la forma
de subir las pensiones, estas personas, gracias a ellas, yo he podido estudiar. Muchas personas, ustedes, han podido incorporarse al mundo laboral porque sus madres, sus esposas, se han quedado en su casa trabajando. Y yo cuando me dicen, oiga, Carlos, es que yo ¿cómo voy si yo no he cotizado? Pero vamos a ver. Perdón, Carlos, perdón, tiempo, por favor. Bien, pues en resumen, no quiero extenderme más, es un tema muy interesante, pero lo que yo quiero decir es que terminar con un mensaje absolutamente de esperanza, porque realmente va a venir. La economía senior ya es un hecho. Y vamos, no crean ustedes que la generación que viene, la que se jubila, se va a conformar con quedarse en un centro de mayores y que en época de elecciones les inviten a unos chata y faltones. Estoy convencido de que no. Y debemos todos sacar la lección de que realmente lo tenemos que conseguir individualmente y debemos de luchar por tener una representatividad central y a nivel de comunitario. No podemos, aunque luchemos, nuestro camino y siempre dentro de la legalidad, de la paz, la concordia, sin crispaciones, pero exigiendo nuestros derechos. Muchas gracias.